Y queremos acompañar hoy a Gonzalo y a su compañero y coautor del libro, en esta presentación del libro. Y qué mejor que empezar con una canción que fue famosa con los salvadoreños como la samba de Viriño de Atahualpa Yupanqui. A continuación, otra samba de Chano Rodríguez, que la compuso estando en la cárcel, dedicado a su mujer. Y un poco habla de cuando él salía de la cárcel, que entró por el error judicial, de cómo sería su vida cuando volviera con su mujer, que la tituló Una cautiva. Igual que la calandria que solta el vendaval.
titulada Canción para un viejo cantante de Raíz Grado, y que la queremos dedicar a todos los cantantes presentes en la sala, que hay muchos y creo que luego van a estar después de nosotros, para todos ustedes especialmente, y muchísimas gracias. Esta canción será su premio, nunca le dieron nada más, gastó su voz en el empeño de entretener a los demás, fue compañero del silencio, amigo de la soledad, y de repente se hizo viejo, son jugarretas de la edad. El cielo lo llamó para ser trovador de nubes y estrellas de plata, y un día se marchó sobre un rayo de sol, pero envolvió al nacer el alma, el viento se llevó el eco de su voz y los acordes de guitarra. Es una canción que canta el ruiseñor, se la escuchó mientras volaba. Yo soy cantante como el viejo y en el universal. De sus canciones, de sus versos y de su oficio de cantar. Por eso mientras tenga viento y no me llegue mi final, Una canción no tendrá precio como el amor, como la paz. El cielo lo llamó para ser trovador de nubes y estrellas de plata, y un día se marchó sobre un rayo de sol, pero envolvió al nacer el alma, el viento se llevó el eco de su voz y los acordes de guitarra. Es una canción que canta el ruiseñor, se la escuchó mientras volaba. Un día se marchó, el cielo lo llamó. Buenas noches a todos. Hemos empezado bien con el grupo Guanapay, ha sido todo una delicia poderlos escuchar. Es solamente decir muchísimas gracias a Francisco García, a Gonzalo Hernández, nuestro querido bumarero, por presentarnos hoy el libro de los sabandeños, las otras voces del mito. Los sabandeños representan para los canarios desde hace más de 50 años un símbolo de nuestra cultura. Ha trascendido todas nuestras fronteras y nos ha llevado por todo el mundo con la voz de Canarias. Yo también agradezco a Carlos Elías, otro canario guimarero, o guimarero canario, que también trasciende y lleva el nombre de su pueblo más allá de Canarias. Él, como sabemos, es doctor en periodismo, es catedrático de la Carlos III en Madrid y ahora, después de un año, viene de Harvard. Carlos, amigo, un placer que estés y que nos presentes esto aquí a tu pueblo. Y nada más, le doy paso a Carlos Elías y esperemos, vamos a disfrutar todos de esta gran obra y este gran trabajo que han hecho. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Loli. Para mí es un placer, por supuesto, estar en mi pueblo. Además, en este caso, tanto Gonzalo como Loli somos muy amigos, estudiamos juntos en el instituto
llevamos muchos años conociéndonos y por lo tanto me parecía que, bueno, que alguno me había dicho, no, esto es un marrón que te ha tocado por ser amigo de Gonzalo, no, al contrario, ¿no? Una vez leído el libro, realmente creo que ha sido una oportunidad magnífica de conocer muchas cosas y sobre todo de estar orgulloso de que alguien de Weimar, creo que la gente que somos de Weimar, había un amigo mío que decía que siempre los de Weimar se notaban porque constantemente lo estaban diciendo, ¿no? Que cuando estábamos en la laguna siempre decíamos que éramos de Weimar, y yo creo que efectivamente hay un hecho diferencial. Entre otras cosas, yo creo que puede ser la valentía, ¿no? Y este es un libro valiente, me ha sorprendido porque no me lo esperaba así. Y en la presentación un poco que tengo que hacer del libro, lo que he pensado es, bueno, pues, hablar unas pequeñas palabras de lo que para mí me ha supuesto la lectura de este libro, que efectivamente, como decía Loli, después de haber estado un año fuera de España, lo primero que leo en español tenga que ser algo de los abandeños y de Canarias, pues es una vuelta importante a los orígenes. Y sobre todo, lo que me parece importante de un libro como este, que me ha sorprendido mucho, es la oportunidad de escribirlo en este momento. Porque yo creo que hacen falta este tipo de obras que nos den otra visión de lo que sucede en Canarias y en general de lo que sucede en este país. Tengo que empezar felicitando a los dos autores, a Gonzalo y a Francisco, porque en primer lugar está muy bien escrito. Yo me dedico a evaluar cómo escribe la gente y también escribo, y tengo que decir que no hay ni una coma mal puesta, es decir, que eso es importante. Pero además es un libro difícil, porque es un libro que lo que intenta hacer es un relato, hace un storytelling que llaman ahora, es decir, hace una narrativa de lo que son los abandeños, de lo que han significado, y lo hace a partir de historia, pero a partir, o sea, de datos de periódicos, pero sobre todo a partir de entrevistas con la gente. Y ahí se nota también la mano de Gonzalo por varias razones. Primero, porque él tiene todos los datos, porque perteneció al grupo de los abandeños. También porque tiene una habilidad especial para convencer a mucha gente para que haga cosas que en principio la gente no suele hacer, entre otras, que dé estas entrevistas para el libro, porque, claro, a mí, por ejemplo, me sorprende la entrevista que le concedió el hijo del Cid Alonso, ¿no? Y que realmente apuntaba muy bien la historia de lo que significa el libro y de lo que significaron los abandeños. En este sentido, a mí me parece que el libro se puede ver desde 3 puntos de vista, por lo menos, bueno, cada uno hará una lectura distinta. Yo no soy un entendido en folclore, en música canaria, por lo tanto a mí, a lo mejor, esa influencia de que pueden tener los abandeños en otros grupos, que también está reflejada en el libro, a mí me pasa más inadvertida porque no soy un experto en eso. Pero sí que me parece que es un libro en el que se habla de los últimos 50 años, de la historia de los últimos 50 años de Canarias. Y es importante porque empieza hablando, es curioso, de cómo eran unas parrandas de gente que cantaba en las casas de la gente rica. Y casualmente eso pasaba también en Andalucía, por ejemplo, con el flamenco, pasaba en Estados Unidos con el jazz. Es decir, era gente que cantaba en casas de los señoritos, y cómo de ahí, como consecuencia de cómo evolucionó el siglo XX, y especialmente cómo evolucionó la industria discográfica y lo que se llaman las industrias culturales, pues esa gente que cantaba luego se convirtió en un fenómeno de masa y eran ellos los ricos, ¿no? Que pasó con Lola Flores, por ejemplo, pasó con los músicos de jazz. Pero es que además en esos 50 años de historia de Canarias empiezan desde ahí, y claro, casualmente los abandeños, claro, su director, el Cid Alonso, pues fue alcalde de La Laguna, estaba en Coalición Canaria, y el libro habla de lo que significa el nacionalismo, de lo que significa la vinculación de los abandeños y del folclore canario con la nacionalidad canaria, con lo que es ser canario, con lo que es no ser canario, pero también, y es importante, pues habla de las conexiones que había, y hay un capítulo
resultado fascinantes, como por ejemplo, no voy a desvelar hechos concretos del libro, pero a mí me ha parecido fascinante todo lo que sucedió con Hacienda y cómo no pagaban Hacienda y cómo luego pagaron y cómo luego quisieron. Por ejemplo, que es un caso que le pasó también a Lola Flores, por ejemplo, que fue muy famoso, y cómo ellos lo quisieron arreglar o cómo se intentaba arreglar, porque si conocían a Manuel Hermoso, como si conocían o subvenciones del Cabildo para una cosa, para cosas que hoy en día ya no se pueden hacer, pero que era una época, que marcó una época de lo que era Canarias en los años 80 y principios de los 90. Entonces va reflejando en ese sentido todo lo que ha sido Canarias. Y a mí, yo siempre digo que a mí no me gustan los historiadores que simplemente describen hechos, porque, bueno, podemos hablar de hechos como que ha abdicado el rey o que ahora tenemos otro rey, y son fechas, pero no nos dicen cómo vive la gente, ¿no? Comentaba Gonzalo que a mí nunca se me olvidará cuando la profesora de Historia del Instituto, Carmina Curbelo, me describió la Edad Media y en concreto a los reyes católicos y a Isabel la Católica, diciendo que en aquella época la gente se bañaba y solo se podía bañar una vez al año, que era incluso pecado bañarse, ¿no? Tú entiendes mejor la Edad Media si te dicen eso que si te dicen una serie de datos concretos. Y en ese sentido, los estudios culturales, es decir, estudiar la historia a partir de un hecho, como puede ser una película o una serie de películas, o como puede ser la televisión, como puede ser los periódicos, como puede ser un grupo folclórico, es mucho más rico para entender cómo es la sociedad que simplemente hechos cronográficos concretos, porque son menos expresivos de cómo vive la población, ¿no? Por otra parte, a mí me ha gustado mucho que este libro es un tratado de sociología y de psicología. Y realmente es una lucha. El libro aborda, no sé si queriéndolo o no, aborda la lucha entre lo que significa ser amateur y lo que significa ser profesional. La lucha entre lo que significa, a lo mejor, ser inteligente o ser listo, que algunos dicen, pero trasladado a este campo, entre los músicos profesionales que estaban en los sabandeños y los que realmente fundaron los sabandeños, que no conocían o no sabían escribir música en las partituras, pero sí que conocían lo que era una parranda y lo que era cantar en las casas y cómo eso era lo que realmente a lo mejor el público quería, ¿no? Entonces, esa dinámica y esa lucha que existe dentro de los sabandeños respecto a distintas corrientes, pues es algo que suele suceder en esos tipos de grupos que aparecieron en el siglo XX y que aquí está muy, muy reflejado. Incluso puede pasar en el deporte, por ejemplo en el fútbol, cuando empezaron los amateurs y luego empezaron los profesionales, en el deporte que no es tan profesional como el fútbol, es decir, ese tipo de elementos aparecen siempre. Y aquí está muy, muy bien reflejado y uno se da cuenta de los problemas que tiene un grupo de humanos, un grupo de personas, y que además son similares en muchos aspectos a lo que puede pasar en mi departamento en Madrid, o a lo que puede pasar en un ayuntamiento, lo que puede pasar en un grupo político, etc. Son personas que luchan en el sentido por el poder y por ver lo que sucede y que tienen distintos enfoques de la vida. Aquí además, claro, uno escucha a los sabandeños y no se plantea lo que hay detrás, y por eso esto es tan interesante, ¿no? Porque, claro, uno se plantea, aquí el libro debate cómo se repartían los royalties, ¿no? Cómo se repartían los dineros en un grupo en donde, bueno, pues era mucha gente, no era solo un artista, sino que eran muchos, y bueno, que algunos consideraban que si los solistas tenían que tener más dinero o menos dinero, que si los arreglistas o el director, etcétera, tenían que tener más o menos... claro, eso es complejo que un grupo sobreviva tantos años, tanto tiempo con esas tensiones, porque ya es difícil que sobreviva un grupo. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de mi trabajo en un departamento en donde los sueldos no dependen de las personas que están dentro. Imagínense un grupo en donde, bueno, pues ellos mismos tienen que organizarse porque venían de una parranda, es decir, venían de gente que en su tiempo libre se dedicaba a cantar y en unos años determinados, yo creo que ahora no es así, pero en unos años determinados tuvieron unas ganancias muy importantes, fueron disco platino, disco de oro, en distintos discos que hicieron,
Y claro, tenían que resolver cómo hacer eso. Y es muy importante porque te da una lección de cómo funcionan este tipo de grupos y cómo a veces, pues eso a veces tiene éxito, cómo se gestiona y otras veces pues no lo tiene, ¿no? Y por último también una cosa que me ha interesado mucho es la gestión del grupo de los sabandeños como producto cultural, lo que se llama ahora industrias culturales, es decir, ¿qué es lo importante en los sabandeños? El nombre, independientemente de lo que la marca, independientemente de lo que canten o lo que cantan. Y este debate está en muchísimas páginas del libro porque en diferentes etapas de los sabandeños aparece este debate, incluso en la última etapa, en la diferencia con el nuevo director musical, con Benito Cabrera, aparece al final un poco como hay gente que dice que el sonido no es el sonido de los sabandeños, que tiene otro sonido diferente, y en la etapa de Héctor Hernández era distinta y que al principio era totalmente diferente. Esto de diferenciar lo que es la marca, independientemente de cómo se cante, de lo que es la propia música, pues es importante porque la cultura que vivimos, una cultura mezcla de cultura mediática, de los medios de comunicación, del dominio de los medios de comunicación, pero también del marketing y de lo que llamamos cultura de la celebridad, pues es importante, como aparece en el libro reflejado, el hecho de que a lo mejor los solistas sean conocidos frente al grupo o de que no sean conocidos, pero entonces le da otra entidad al grupo. Es importante el que tengan una figura que tenga conexiones políticas, porque es muy curioso, porque hasta, yo no lo había pensado, pero hasta el caso pues hace unos años, de Toni Cantó en UPyD, que es un actor que se convirtió en político, pues no es habitual que un artista se convierta en político de esta magnitud, y hasta qué punto eso benefició o no benefició, y eso está muy bien reflejado en el libro, como había personas, como había miembros del grupo de los sabandeños que decía que era una prémora. De hecho hay algunas anécdotas muy interesantes en el libro en donde se recoge que en algunos conciertos la gente les pitaba, les silbaba, porque estaban a lo mejor en contra de lo que hacía el Cidio en la laguna, y eso lo trasladaban al concierto, a la propia actuación, ¿no? Y es curioso porque no hay muchos ejemplos de que eso pueda suceder. Por otra parte, la figura del Cidio está muy bien tratada en el libro. Yo pensé, y me alegro por eso, porque no es un libro de revancha, es un libro que es una crónica de acontecimientos en donde empieza a hablar con mucha gente y construye un relato sobre lo que ha sido ese grupo, y lo que hace el libro es relacionarlo con la historia de Canarias de estos últimos 50 años. Y claro, uno de los elementos fundamentales es la figura del Cidio Alonso, porque pues se plantea su carácter, en el libro al menos aparece su carácter autoritario. Es curioso algunas anécdotas que aparecen en el libro de cómo él puso el nombre de los sabandeños a su nombre cuando era una parranda, como aparece al principio del libro, como no era nadie prácticamente, el Cidio, que iba allí con una caja de fósforos y se podía tocar con una caja de fósforos, y como luego poco a poco se fue haciendo con el grupo hasta el punto de que una estrategia pintoresca se hace con el dominio del grupo, ¿no? Pero también es verdad, y en este sentido a lo mejor después sería interesante un debate, que a veces uno se pregunta si los sabandeños hubiesen sido los mismos sin el Cidio Alonso. Es decir, grupos de parrandas que había no solamente en la punta, sino había en otros muchos sitios. ¿Por qué ellos eran distintos, no? Yo, por lo que intuyo leyendo el libro, hay varios elementos que me parece que son diferenciadores. Primero, y no parece excesivamente claro en el libro, pero se deja entrever por algunos datos que cuando uno es canario lo comprende mejor, en realidad había una parte de los sabandeños que era una élite de Canarias. Es decir, cuando se mencionan algunos componentes que estudiaban en la universidad en los años 60 o que estudiaban en Madrid en los años 60, obviamente eso venían de una élite. Ya de por sí, la gente que veraneaba en la punta era una élite de la laguna, que era a su vez un municipio importante en ese sentido, pero a su vez, con algunos datos biográficos de algunos de los miembros, pues se ve que es una élite. Pero es que el Cidio Alonso
claro, es una élite intelectual incluso más allá de Canarias. No hay que olvidar que el Cid Alonso es hijo del periodista El Cid Alonso, que es muy importante en la historia del periodismo español porque fue el último periodista del ABC republicano. El ABC, en el momento de la Guerra Civil, era un periódico muy importante. El ABC es un periódico centenario, y en el momento de la Guerra Civil se divide y hay un ABC republicano que se edita en Madrid y un ABC nacional que se edita en Sevilla, y el director del ABC republicano es el Cid Alonso. Pero es que además su tía, que es María Rosa Alonso, a la cual Cidio siempre hace referencia, es una de las intelectuales más interesantes que ha tenido Canarias, pero incluso España. Es una persona que nació a principios de siglo y que era de las pocas mujeres, no sé si había 4 o 5 mujeres en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, y ella era una de ellas, una de las 5 mujeres que podía haber en la Facultad de Filosofía y Letras, y que fue alumna, por ejemplo, de Ortega y Gasset o de Zubiri, de los mayores filósofos que tenía España en aquel momento. Luego fueron represaliados, ella fue profesora en Venezuela. Ella hizo un estudio magnífico del poema de Viana, un poema del siglo XVII sobre la conquista de Canarias, y que posiblemente todas esas influencias, y que obviamente, porque ahí aparece también cuando los sabandeños empiezan a cantar música suramericana, también es cierto que en aquella época, en los años 60, donde no había un acceso a internet y a la comunicación como hay ahora, la diferencia estaba en los discos que uno tenía, y esta gente tenía, en el caso del Cidio se queda claro en el libro, como tenía una cantidad de discos muy importante de Sudamérica, a los que tenía acceso porque tenía un nivel determinado y era de una élite determinada. Y esa intelectualidad, esa familia de donde vino, pues yo creo que le dio un impulso importante para diferenciar lo que era simplemente, a lo mejor, una parranda de amateur de lo que fue un proyecto intelectual. Y en todo el libro después aparece esa lucha entre ese proyecto intelectual que tiene el Cidio y la lucha de los que son músicos profesionales que consideran que el Cidio no es músico y por lo tanto ¿qué hace ahí? Y claro, pues es una historia interesante, porque a lo mejor en estos momentos y en el mundo de la cultura mediática y de la cultura del marketing, pues a lo mejor lo importante no es ser buen músico o ser buen escritor, sino lo importante es tener un nicho de mercado, tener una marca, ¿no? Y en este sentido yo me planteo si Lady Gaga o Madonna son las mejores cantantes, las mejores voces. No, posiblemente haya músicos mucho mejores que ella, pero saben tener una marca y diferenciarse. Eso es importante y queda muy bien reflejado en el libro, y a mí me parece que es uno de los hechos más notables el que tanto Gonzalo como Francisco hayan podido entrevistar a mucha gente y que se vean los puntos de vista y cómo van cambiando en las distintas épocas. Y yo creo que es una riqueza enorme el poderlo analizar de esa manera. Por último, tampoco quiero extenderme mucho, a mí me parece que hay muchas ideas interesantes en el libro respecto a lo que significa la marca como algo que vende por encima del contenido. Y hay un momento en el que ellos, al final de la última época, la última ruptura, en la que se van 17 personas de 29, y se plantea el libro y no tiene, es muy neutral en ese sentido, porque da voz a diferentes opiniones enfrentadas. Y dice, bueno, puede llamarse los sabandeños un grupo que son 29 personas y de las que se van 17, pues eso es una dicotomía importante y nos hace ver un poco, me recordaba eso una frase de difunto político del PP, de Manuel Fraga, que decía que fuera del PP hay mucho frío, ¿no? Es decir, cuando uno está fuera de la marca, es muy difícil en la cultura mediática en la que vivimos hacerse un hueco. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero es muy difícil hacerse un hueco. Y el libro a mí me parece que necesita una segunda parte, que la haga,
que es una segunda parte en la que se hable de qué sucedió con los que se fueron, con los músicos que se fueron, con Héctor, con Juan Manuel Ramos, el solista. Es decir, si tienen éxito fuera de los sabandeños, si no tienen éxito, si la marca sobrevive por encima de todas las vicisitudes, y si de hecho lo importante es la marca, porque para nosotros, para los periodistas, para los que estudiamos además los medios de comunicación desde un punto de vista más académico, estas preguntas y estas respuestas nos parecen que son fundamentales. Y es una lección, y en este sentido el libro yo creo que se debería de leer, además por el público en general, porque obviamente, especialmente en Canarias, es una lección de cómo ha ocurrido la historia de Canarias, pero yo creo que el libro se debería de leer especialmente también en las facultades de empresariales, de económica, de comunicación, de sociología, de psicología, porque te explica aspectos tan importantes y que a veces se dan solamente desde un punto de vista teórico, como es lo que significa la marca, lo que significa gestionar personas, lo que significa el tener una idea por encima del ser bueno, es decir, lo que a veces llaman el ser listo frente al ser inteligente. Y todo eso se explica muy bien en el libro. Y por último, a mí me parece que es un ejemplo estupendo de cómo tiene que haber otra narrativa distinta a la narrativa oficial. Y eso creo que no es habitual en España, en donde la historia se suele hacer con los datos oficiales. Cuando uno está en un proceso o participa en un proceso, en cualquier proceso que hemos tenido la oportunidad, pues yo qué sé, incluso en el propio municipio, pero en el propio trabajo, lo que sea, y ve cómo eso se traslada a los medios de comunicación, la gente tiene la impresión de que los medios de comunicación no lo explican bien. De esto que yo sé, y yo lo leo, veo que no está bien explicado. Afortunadamente, como de lo otro no saben, pues ahí tenemos un poder, los medios de comunicación, y que persuadimos y que la gente se cree lo que dicen. Pero sí que es cierto que es conveniente, y en este sentido en Estados Unidos muy habitual, tener otras voces de lo que pasa. Porque como bien aparece en el libro, claro, aquí había un libro de los sabandeños que escribieron los hermanos Rivero, pues que está patrocinado por el Fidio para agigantar su figura, y eso se hace desde siempre, ¿no? Desde el Renacimiento, desde los romanos, que tenían sus propios escribas para que relataran sus hazañas, los propios griegos, desde Homero, ¿no? Es obvio, vale, tú lo puedes tener, pero también es bueno que gente que no ha participado en la primera, que no es el director o que no ha participado en la primera línea, pero que tiene conocimiento de primera mano, se atrevan a escribir esos relatos que son distintos y que son muy ricos para cuando en el futuro se haga una historia de lo que ha sucedido, tengamos esas otras visiones. Y yo en ese sentido tengo que felicitar a los autores por la idea de hacerlo, porque no es habitual, no es que no sea habitual en Canarias, es que no es habitual en España, no tenemos esa cultura de que gente que no ha sido el que ha protagonizado los hechos en primera línea, pero que tiene acceso a los hechos, lo pueda contar. No tenemos esa tradición, y luego además es que está muy bien contado, porque es muy difícil, y aquí ya me digo como periodista, es muy difícil entrevistar a tanta gente y poner todas las entrevistas de forma como una narrativa, como una historia, con un principio y un final que además es cronológico en ese sentido, ¿no? Y eso es un éxito absoluto de cómo ha sido. En ese sentido, pues le doy la enhorabuena, y además pues invito a la gente que nos está escuchando a que lean el libro. No digo que lo compren, porque no sé si esto es hacer publicidad o no, pero sí que lo lean, por lo menos, ¿no? Que lo lean porque yo creo que para los canarios es un enfoque muy importante de lo que ha pasado en los últimos 50 años, y se va a entender muy bien cómo era Canarias. Además aparece mucha gente, pues aparece desde Marta Díaz, de aquí de Weimar, hasta Manuel Hermoso, o hasta Ricardo Melchor, o hasta muchísima gente importante de la cultura. Néstor Álamo, muy interesante todos los debates que hubo al principio de lo que pensaba Néstor Álamo sobre los sabandeños,
el pleito insular que siempre ha existido, y en ese sentido estoy recordando la anécdota de la Isa de Fernando Guanarteme, también de lo que supone eso, y del conflicto que hubo con Gran Canaria respecto a esa figura, que además nos refleja muy bien lo que es Canarias, porque cuando yo explico lo que es Canarias en la península, que yo creo que no se conoce, siempre digo que una de las cosas más curiosas es que los personajes más importantes de una isla no aparecen en la otra. Si uno va a Gran Canaria, las calles principales se llaman Fernando Guanarteme, aquí no hay ninguna, ¿no? Que Fernando Guanarteme ayudó en la conquista de Canarias, para nosotros es un villano, ¿no? Pero León y Castillo, también tiene un montón de calles allí con León y Castillo, que fue amante de Isabel II y que llevó muchas cosas para Gran Canaria. Claro, Tenerife está realmente proscrito, incluso Pérez Galdós, ¿no? Es decir, para conocer Canarias hay que ver esa idiosincrasia que existe y que se ve muy bien aquí en lo que significaron los sabandeños y en el conflicto que hay respecto a algunas de sus músicas, de sus canciones, de sus innovaciones, porque es importante saber que los sabandeños llegaron donde llegaron porque innovaron lo que había. Lo que no se sabe ahora es dónde pueden llegar, y si el entorno que existe ahora, con internet y que se bajan la gente de las cosas se baja por internet. España es el primer país en el que hay más descargas ilegales, pues si eso puede tener futuro o no puede tener futuro. Pero es obvio que se aprende mucho en ese sentido de cómo se configura la sociedad canaria a través de un grupo como puede ser el de los sabandeños. Si me lo permiten, yo quería preguntarle algunas cosas para que también sean protagonistas. Realmente aquí los protagonistas tienen que ser los autores del libro. Iba a hacerle, había pactado alguna pregunta, como periodista prefiero preguntar que hablar. Y luego yo creo que sería interesante también abrir el debate, alguna pregunta que pueda tener alguien del público hacia los autores, si les parece bien. Y la primera pregunta que yo quería hacer un poco era pues la obvia, la primera de todas, ¿no? Es decir, ¿por qué escribir este libro y por qué escribirlo ahora? Bueno, en realidad este es un libro que se ha ido haciendo poco a poco, ¿no? Yo estaba encantado con todo lo que estaba comentando Carlos Elías y le doy muchas gracias por sus comentarios, ¿no? Porque fueron 7 años de trabajo y en esos 7 años, bueno, yo creo que si hubiéramos transcrito todo lo que discutimos, debatimos, no solo Gonzalo y yo, sino todos los pobres que aterrizaban en nuestras mesas cuando almorzábamos, cenábamos o teníamos alguna oportunidad para hablar del libro, pues nos saldrían, pues no sé, 14.000 páginas en vez de 600. Entonces ver un poco que esos debates, esas ideas a las que hemos dado vueltas, sobre las que hemos reflexionado, pues llegan al lector, ¿no? Y también despiertan el mismo debate o también despiertan esa inquietud que nosotros hemos querido volcar en el libro, pues yo creo que es absolutamente satisfactorio, ¿no? Pero todo eso, como digo, surgió un poco sobre la marcha, ¿no? Gonzalo siempre comenta, bueno, que él tuvo una experiencia con los sabandeños de casi 20 años, ¿no? Y que más de una vez había valorado la idea de escribir esta otra historia de los sabandeños. Me lo propuso, yo me ofrecí a echarle una mano, como siempre digo, y fueron 7 años de mano, ¿no? De trabajo al final apasionante, intensísimo, en el que pues yo no solo yo también comento siempre que yo nunca fui un seguidor pues incondicional de los sabandeños. O sea, mi interés en el libro no era el de un fan, un seguidor de un grupo que simplemente quiere ver pues la historia, enterarse de la interioridad de ese grupo al que admira, sino que a lo mejor mi visión era más amplia, ¿no? Desde el mundo de la filología, desde el mundo de la persona a la que le interesa la sociedad, a la que le interesa la cultura, el lugar en el que vive, y a lo mejor pues todo eso, o sea, la psicología de las personas, ¿no? La interioridad del ser humano. Yo también digo siempre que ahí está un poco el alma humana, ¿no? Hasta he comentado que yo veo algo de Shakespeare por ahí, ¿no? Aunque es más mérito de Shakespeare que mío, claro, porque es el reflejo de las constantes del ser humano desde que es ser humano y que lo seguimos viendo en todos los acontecimientos fundamentales de la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Y hay personajes, yo creo que son míticos, ¿no? Históricos ahí, que se repiten y que hay que volver a contarlos, ¿no? No sé si Gonzalo quiere añadir algo antes de que me líe. Yo creo que
Carlos se refiere de por qué... Hola, buenas noches a todos. Disculpen por no haber empezado el discurso como yo lo pensaba, que era agradeciendo a Guanapay y tal, pero bueno, Carlos lo ha estructurado de esta manera. Yo creo que está un poco en el tema cultural y en el desarrollo vital que uno ha tenido. Yo creo que en Weimar, todos los que estamos aquí, estamos acostumbrados a apreciar las pequeñas cosas. Si se dice que Josefina Marrero del Escobonal era una cantante extraordinaria, después hay alguien que te dice, sí, pero también la sobrina de Josefina Marrero cantaba. Si te dicen que en la iglesia el que arreglaba todo era fulanito, también alguien te dice, sí, pero Miguel Fuertes está olvidado y también Miguel Fuertes hizo. Yo creo que este es un municipio que observa las pequeñas cosas, observa a todos aquellos. Yo creo que en la fiesta del Socorro se da mucho, cuando personas que son absolutamente anónimas durante todo el año abren sus casas y se convierten en los verdaderos protagonistas. Yo creo que en este municipio están muy acostumbrados a observar lo que creo yo, quizás lo que nadie observa. Y en un grupo como los sabandeños, a los 20 años que yo estuve, desde luego que aquello era un semillero y era una maravilla observar las tendencias políticas, sociales, económicas. Era increíble el día a día en los sabandeños. Claro, todo esto, si la mano de alguien que lo supiera hacer, como en este caso de Fran, no se podía hacer. Con lo cual, una vez fallecido Dacio Ferrera, yo tiré por Fran y le dije, mira, hay que empezar el libro porque se nos están yendo estos pequeños personajes anónimos y hay que sacar de ellos lo que podamos. Esa fue la idea. Sí, de hecho, yo creo que ya hay algunos de los entrevistados ya han fallecido, ¿no? Por lo menos 3 o 4 han fallecido. Otra pregunta que se me ocurre es ese debate que a mí me parece interesante entre la marca de los sabandeños y la propia música. Es decir, la gente que se fue y que hizo otro grupo tienen, porque claro, se fue gente muy buena, según aparece en el libro. Esa gente que hizo otros grupos ha tenido éxito, ha consolidado el éxito. Es difícil, es importante la marca en este sentido. En ese sentido, Fran siempre dice unas palabras cuando hacemos unas presentaciones que a mí me conmueven, ¿no? Yo creo que ninguno hasta el día de hoy ha logrado vencer a la marca. Fran dice en las presentaciones que es un rodillo, que la marca se termina comiendo a las personas, a los mismos que están, a los mismos que están y a todo aquel que se le ocurre irse. Aquí sale de vez en cuando la foto de Manuel Luis Medina, el minuto, uno de los fallecidos que entrevisté 20 días antes de morirse. Quizás fue el que tuvo más, junto con José Manuel Ramos en la actualidad, más trayectoria al irse de los sabandeños, pero claudicó y él lo decía. En la entrevista decía, yo me espero 2 años más y si no consigo nada me voy. Yo creo que en la medida en que todas esas pequeñas personas contribuyen a que la marca sea más grande, la marca se los come a ellos mismos. Y otra pregunta que también yo creo que sobrevuela, porque yo no estoy seguro que en este momento un grupo como ese, es decir, un grupo folclórico pudiera tener ese éxito por varias razones. Yo pienso que fue una época en la que la gente todavía tocaba instrumentos, en la que se nota, se ve como al principio del libro se describe cómo eran las parrandas en la punta, cómo se vivía en la punta, en los veranos, pero también cuando no era verano, cómo gente humilde tocaba instrumentos. Yo no estoy seguro que ahora eso sea así, por lo que ve uno de la gente joven. Entonces, claro, la gente joven está muy alejada. Claro que esa fue una generación justo, la de los años 70, 80, 90, que sabía tocar el instrumento, pero no eran virtuosos, que es un problema que le pasó al folclore. Con los medios de comunicación, cuando empezaron los medios, claro, el folclore es como de las bodas, ¿no? Uno ve la suya, pero no ve la de otros, ¿no? Es muy difícil verlo. O sea, el folclore está muy bien cuando uno lo ve, o sea, lo siente en una casa, cuando uno participa de él, pero luego cuando llegaron los medios de comunicación se tuvo que profesionalizar, porque solo en los medios de comunicación solo podemos ver lo que es virtuoso, no se puede ver lo que es amateur. Es muy difícil que la audiencia siga algo que es amateur en audiencias masivas en los medios de comunicación, y eso está muy estudiado. Entonces, a mí me da la impresión de que en estos momentos es muy difícil que la gente joven o que este tipo de música trascienda, no solamente porque es verdad que ahora con internet, y vuelvo a decir que España es uno de los países, lo digo porque en Estados Unidos, por ejemplo, si un ordenador tiene programas para bajarse cosas ilegales, en la propia universidad
te lo hacen saber y lo tienes que eliminar, ¿no? Y aquí es muy habitual eso, no solamente por el problema que aparece en el libro, muy bien explicado de lo que es la revolución digital y cómo está cambiando absolutamente todo el panorama musical y cinematográfico, incluso periodístico, sino por la propia música. O sea, yo no estoy seguro que la música folclórica, en ese sentido, pueda sobrevivir con las actuales generaciones. Simplemente decir que yo tampoco estoy seguro. Yo cuando leí el libro, cuando fui leyendo el libro, siempre lo tomé y me lo sigo tomando como algo casi nostálgico. Yo creo que en el libro resuma un poco de nostalgia de lo que fue y de lo que creemos que no volverá. Por lo menos no volverá como está aquí. Y otra última pregunta, en este caso para Fran, era ¿cómo abordó un tema que es complejo aquí y que está muy bien resuelto, y es el tema de la neutralidad? Es decir, tú intentas escuchar, porque claro, aquí se transcriben, se describen distintas batallas que hubo en el grupo, ¿no? durante varios años. La última fue realmente dura, muy dura, la última batalla en el grupo. Y claro, normalmente muchas veces el autor toma partido por alguien, y aquí tú has sabido ser neutral, es decir, porque obviamente Gonzalo estaba en un grupo. Se ve en el libro como Gonzalo toma parte por un grupo, sin embargo el libro es bastante neutral en ese sentido y le da voces a los contrarios. ¿Cómo abordaste esto? ¿Cómo piensas tú que se puede resolver un conflicto de este tipo? Y si crees que tendrías que haber puesto a lo mejor más, o si hay alguien de cuya versión o cuya entrevista te faltara para darnos un poco más de, no sé, en tu forma de expresar el relato para darle un poco más de profundidad. La verdad que fue bastante complicado. ¿Cómo se hace? Pues a veces quitando cosas, volviendo a reformular, a reestructurar. Los últimos capítulos yo creo que los llegué a escribir 4 o 5 veces, ¿no? De tener que tirarlos abajo totalmente porque te había fiado demasiado de la versión de una persona. Claro, es imposible ver todas las grabaciones a la vez, entonces oyes una entrevista, crees que esa es la historia, la pones por escrito, pero luego cuando oyes el resto te das cuenta de que te has quedado con un hilo que resulta que solo estaba en la cabeza de una persona, ¿no? Entonces hay que buscar otra telaraña en la que quepan todos, ¿no? Eso por una parte. Por otra, bueno, yo creo que también tiene que ver con mi carácter. A mí, yo soy profesor y yo suelo decir que me caen bien hasta los alumnos más ruinillas, los que dan la lata, porque no me cuesta demasiado esfuerzo entender a esa persona, ponerme en el lugar del otro, ¿no? Y yo creo que eso un poco es lo que he intentado a lo largo del libro. Yo he sentido empatía, simpatía por gran parte, si no todos los entrevistados, incluso por aquellos que no me han caído tan simpáticos. He entendido su postura, creo que he entendido su visión de la realidad. Puedo luego pensar que esa no sería mi postura y que yo nunca adoptaría esa decisión concreta o esa actitud. Pero creo que he entendido desde dónde actúan como actúan, y eso es lo que he intentado plasmar en el libro. Y sobre todo hemos intentado, porque también Gonzalo en eso me ha ayudado, y bueno, y los primeros lectores, mi amiga Conchi que está por aquí y algún amigo más, que leyeron los primeros borradores del libro y nos dijeron: oye, cuidado, que aquí al narrador se le escapa una palabra de más e inclina la balanza, ¿no? Y eso pues lo intentamos evitar, ¿no? O sea, que sean como nuestra intención, y creo que más o menos lo hemos conseguido a la luz de lo que nos comentan los lectores, es que cada uno de los participantes, de los entrevistados en el libro, exponga su versión y que sea el lector el que al final saque sus propias conclusiones. Porque, entre otras cosas, porque yo no tengo muy claro tampoco que nuestras conclusiones sean la verdad con mayúscula, ¿no? Son nuestras conclusiones, como bien comenta, pues todos tenemos nuestra experiencia, nuestra vinculación, sobre todo Gonzalo con el grupo, y tiene sus propias conclusiones. Entonces,
queremos dejar la libertad, el respeto, como nos dijo un compañero, profesor también de lengua de Las Palmas, que nos agradecía el respeto por el lector. Pues la verdad es que nosotros le agradecemos a él que nos reconozca ese mérito que buscamos y que parece que en la medida de lo posible lo hemos conseguido. Sí, yo creo que sobre todo si hay un calificativo del libro es que es un libro honesto y eso es importante. A mí me parece que eso es un gran triunfo de un trabajo como este, donde es complicado porque tiene que dar voces a otras personas y sobre todo tiene que buscar otros enfoques. Yo creo, porque así lo habíamos previsto, que abrimos un turno de palabra para alguien que quiera poner alguna pregunta o... Quizás mejor digamos nosotros que traemos. Ah, sí. Ah, perfecto. No sabía que era así. Perfecto. Yo solo quería añadir una última cosa, porque ya prácticamente lo que tenía pensado se ha ido comentando, ¿no? Ha salido sobre la marcha y no quiero incidir y alargar más el acto, ¿no? Simplemente quería añadir que yo suelo decir también en las presentaciones que esta obra es de alguna manera una obra política, en el mejor sentido de la palabra, que hoy en día está tristemente tan denostada, ¿no? Es un libro que no solo piensa, como hemos dicho, en los componentes de los sabandeños, a lo largo de la historia, en esos más de 100 componentes que han formado parte del grupo y cuyos nombres, pues, si no es por este libro, probablemente hubiesen caído en el más absoluto de los olvidos, ¿no? Sino que es un libro que piensa también en los ciudadanos, en los lectores, ¿no? Que les ofrece la historia de un grupo que ha estado presente de una manera o de otra en algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia de estas islas en los últimos 50 años, responsable de la creación de la obra, la cantata del Menseiloco, que, como afirmó en su momento la prensa, se convertiría en modelo de reivindicación de la cultura, la historia, la lengua y el ansia de libertad del pueblo guanche y por extrapolación del canario actual, que estuvo presente en los carteles de numerosos actos reivindicativos y mítines políticos de la transición, que fue protagonista de la tensa polémica que se desató en los años 80 a propósito del himno de Canarias que propuso Jerónimo Saavedra, buque insignia de la nueva potencia nacionalista de las islas, Coalición Canaria, en los años de mayor éxito de la formación, embajadores de Canarias en la península y en el extranjero, como a menudo se ha afirmado en la prensa, Premio Canarias en la modalidad de cultura popular, símbolo de la identidad canaria según la obra del Centro de la Cultura Popular Canaria. Como a menudo se ha dicho, los sabandeños son del pueblo de estas islas. Y como tantas veces se ha echado mano del grupo para inclinar al pueblo en uno u otro sentido, nosotros creemos que el pueblo se merece el relato completo de su historia. Y esa, insistimos, ha sido también nuestra intención al escribir esta obra. Dijo García Márquez, ya recientemente fallecido, quien antes que literato también fue periodista, que la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Este libro llega, en muchos casos, medio siglo después de que los acontecimientos narrados en él fueran noticia, pero con el deseo de que esta vez, libres de las prisas de la inmediatez, las presiones del marketing y la necesidad de un portavoz, lo que llegue al lector y al ciudadano sea la noticia completa. Muchas gracias. Yo también seré breve, simplemente agradecerle al Ayuntamiento de Güímar, a su alcaldesa, a su concejala de Cultura y a tantos miembros de la corporación que están aquí hoy presentes, el que estén en este acto, y a todos los conciudadanos de Güímar que hayan asistido. También agradecerle al dúo Guanapay y al grupo folclórico Guanchería que han venido desinteresadamente. Miren, el libro lo hemos presentado ya en bastantes sitios y en varias islas, y en todas se han ofrecido los grupos a asistir desinteresadamente. Y yo creo que esto algo tiene que ver con los sabandeños. Cuando nosotros comenzamos a presentar este libro, nos dijeron que estos actos no solían convocar a mucha gente, porque la cultura en general y la cultura escrita en particular no convoca a mucho público. La verdad que a nosotros nos sorprende, porque cada vez que lo presentamos estamos rodeados de mucha gente, y creemos que es porque el libro no es un libro cualquiera, porque en el fondo el libro es el reflejo de muchos canarios, y porque en el fondo muchos canarios sienten los sabandeños como algo propio, que así debe ser. Hoy
hoy por fin estamos en Weimar. Yo tenía unas ganas enormes de venir a presentar el libro en Weimar. No solo porque es el lugar de mi nacimiento y de mis estudios, que como bien dijo Carlos José, estudié junto con Loli, con él y con algunos más, sino porque es el lugar del nacimiento de uno de los lugares, una de las patas en donde nacieron los sabandeños. Cuando uno se llamaba los sabandeños, se llamaba la parranda de Luis Ramos, venían a Weimar, venían a la casa de Arsenio en la entrada de Weimar, venían a la casa de Jaime Darwin en la calle Nueva, venían a la casa de los Parrandas en Chacaica y venían a la casa de Domingos Díaz, fundamentalmente a la casa de Domingos Díaz. Y por esa razón entrevisté a Marta Díaz Martín, la hermana de Domingos Díaz, para que nos hablase un poco de aquellos, y está en el libro, está muy, a mí me parece que la entrevista de Marta es muy sensible. Carlos me decía antes, decía, pero Marta la del libro es Marta la de Weimar, y yo decía, sí, es Marta la de Weimar. Cómo Marta explica cómo preparaban ellos la comida antes de la fiesta, cómo agasajaban a los sabandeños. A mí me parece que es una preciosidad esa parte de Marta. Y me parece que en el libro de algún modo se hace un homenaje a un personaje de Weimar que yo creo que no ha sido del todo bien tratado, aunque tiene una calle, que es Domingos Díaz. Yo creo que Domingos Díaz es una pieza fundamental de la música en Weimar, de la que había de los últimos 50 años del siglo XX. Yo invité esta noche a que vinieran los amigos del arte, porque decía que el libro habla de los amigos del arte, el libro habla de Domingos Díaz, y lamentablemente pusieron un ensayo y dice que no pudieron venir. Pero a mí me hubiese gustado estar rodeado de los amigos del arte, porque muchos de los amigos del arte están en este libro. Decir que es la primera vez que el folclore se trata por los mismos protagonistas del folclore. No se trata por analistas ni por folclorólogos que vengan el folclore como algo muerto, no. Aquí son los mismos folcloristas los que hablan de su historia. Quizás, y lo decía antes, si no hubiese sido la bajada del Socorro, si no hubiese sido Tino Darias, con quien bajé los primeros años del Socorro de parranda tocando la pandereta, o Vicente Parranda, que bajaba cantando, y Tino Darias tocando la guitarra, y que entrábamos en las casas y Vicente me decía, ¡hey, atiende, no cantes nada, mira a ver! Si no hubiese sido estas cosas, y los programas de Fernando Díaz Cutilla, que se empeñaba en invitar a cualquier grupo de Canarias sin importarse el nivel en donde estuviesen, yo creo, y lo he hablado con Fran varias veces, que este libro no hubiese existido. Este libro está hecho desde la óptica de los que no tienen el protagonismo de los medios de comunicación, como tú bien decías. Quiero agradecer este acto hoy para tener un detalle con Rafi Esteves, con Manolo Mena, de Weimar, porque hay otro Manolo Mena que conocí después de los sabandeños, con el que compartí 20 años, a Luis Ernesto, a Paco Díaz, el que me acercasen a la música folclórica y me acercasen de algún modo a los sabandeños. Agradecerle a Fran el que haya tratado todo esto, que es parte de mi vida y parte de la vida de los 52 entrevistados, con tanta delicadeza, Decirles que cuando el libro estaba terminado y escuché entrevistas como la de mi amigo Manolo Mena, hoy fallecido, no pude terminar de leerlas porque me emocionaba. Yo no sé si entre el público estaba Agustín González, compañero de los sabandeños, él estuvo 30 años, me dijo que iba a venir, pero de verdad que cuando uno lee esto te tiembla el pulso, porque me parece que las emociones Fran las ha sabido recoger absolutamente en este libro. Yo creo hay muchos temas de los que yo pensaba hablar, pero Carlos, como buen periodista, los ha tocado, como el tema del Juan Arteme Teme. A mí me parece que es interesante saber que Julio Fajardo, alguien que todo el mundo conoce porque fue presentador de la bodega de Julián, fue fundador de los sabandeños, fue autor de este tema, del tema Juan Arteme Teme, Juan Arteme Teme, un tema que parece baladí, que parece que no tiene ninguna importancia, y que fue una bomba en su momento, una bomba que se intentó hacer estallar en el medio del Teatro Pérez Galdós, y que los canarios, los gran canarios, supieron desinflarla, recibiéndola con aplauso y tomándola como propia. Yo creo que eso en el libro es como una cosa interesantísima lo que se produce ahí, ¿no? En el libro hay años de transiciones políticas, como bien dijo Fran,
luchan por derechos de autor, como bien dijo Carlos José, pero fundamentalmente hay reconocimiento a mucha gente olvidada. Y ahora me acordé del Calzone, un señor que vive en la Punta Hidalgo todavía. Hay mucha gente que ya no son reconocidas por la calle, que ni siquiera en los bares son reconocidos y que formaron parte de los salvadoreños y que son piezas fundamentales y algunos de ellos compositores de temas que hoy todos ustedes y nosotros tomamos como populares. Está el caso de Manuel Luis Medina El Minuto, o está el caso de otra entrevistada más como Olga Ramos. Después habían entrevistado que Olga Ramos, entre ellos, que no eran parte del grupo, como la musicóloga y promotora del movimiento cultural de los alzados y Premio Canarias del año pasado, y tan relacionada como está con Weimar, Carmen Nieves Luis. Está la entrevista del Padre Adán, el cura guapo, la entrevista de Jerónimo Saavedra, que se la hicimos en la oficina del diputado del Común y que a mí me parece un interés estremecedor, porque cuando yo lo llamé para entrevistarlo, a través de un amigo de Weimar también, de Arturo Gómez, un traumatólogo de Gran Canaria, que fue el que me consiguió el contacto, me dijo el secretario de Jerónimo Saavedra que solo me concedía un cuarto de hora. Nos fuimos, Fran y yo estuvimos casi una hora, y porque tuvimos que ir porque él quería ir a almorzar. Y fue apasionante como aquel señor, que ha sido presidente del gobierno autónomo y ha sido ministro de Cultura 2 veces, creo, como aquel señor, independientemente de la ideología política, empezó a hablar tan cercanamente como lo ha podido hacer cualquier otro de los entrevistados, y como él nos dijo, recuerdo, Fran, no, si es que yo cuando vine de estudiar de fuera a Canarias, lo primero que hice fue comprarme el disco de la cantata del Mensaje Loco. A mí me pareció muy interesante. Son muchos más los entrevistados: Agustín González, Checho Bacallado, Leoncio Bacallado, Guimarero, está los nietos de Doña Petra, Paco Feria, Manolo Feria, Bruno no está entrevistado pero está en el libro, está Manolo Acosta, como no podía ser menos, está Paco Gómez, que fue entrevistado en Weimar porque fue entrevistado en el kiosco de Enrique en el Socorro, porque Paco Gómez fundó los Chicharros Mensajeros, y los Chicharros Mensajeros fueron los que sacaron a los salvadoreños para Sudamérica. Está Maxi, Heraclio, hay tanta gente de La Esperanza, de La Laguna. En estas páginas podrán leer muchas cosas que nadie ha leído, de Néstor Álamo, de Fernando Díaz de Cutilla. Miren, simplifico, tantas cosas por decir y tantos años en silencio. Esa es la simplificación de este libro. Este libro se podía hacer ahora mismo de Weimar, se podía haber hecho de cualquier municipio. Hay tanta gente importante que nos rodea y tantas veces que los ignoramos, y es simplemente coger un micrófono y escuchar y tener la suerte de que alguien como Frank sepa llevarlo al papel y que alguien como Carlos José te presente el libro. Muchísimas gracias. El libro lo vamos a presentar en más sitios, lo vamos a presentar el día 4 y 5 en La Palma, en Los Llanos y en Santa Cruz de La Palma, el día 12 en la fiesta colombina en La Gomera, en Madrid vamos a estar en septiembre. A mí me gustaría que en Madrid nos lo presentara Carlos José. No sé si el pasaje nos costará muy caro porque él está dando clase en Estados Unidos, pero bueno, lo intentaríamos. Dar las gracias, y no sé si alguien quiere, como decía Carlos José antes, preguntar algo, y aquí estamos para lo que sea necesario. Sí, yo creo que es importante que en estos actos, si alguien quiere comentar algo o tiene alguna pregunta, que se sienta partícipe y que sea un acto en que la gente también de su punto de vista. No sé si yo no veo nada, porque no lo pongo. Dile que encienda la luz. ¿Hay alguna pregunta? Quería preguntarte una cosa, de un personaje un poco olvidado, que yo sí conocí en su última época, y que era el famoso Oreja, ¿no? Sí. No sé si tú lo conociste. De la Oreja, y si Carlos, como veo que se leyó el libro, se habrá quedado de Miguel Martínez Calón en La Oreja. Se habla mucho, es casi un capítulo lo que hablamos de Miguel Martínez Calón, porque con Miguel Martínez Calón se produce la segunda crisis de los salvadoreños por reclamar la autoría de, si quieres explicarlo tú, el inicio de la cantata del Mensaje Loco. Ahí hay un trabajo de
en prensa. Nosotros sacamos 3.500 artículos de prensa en la Universidad de Gran Canaria, y todo lo que el Oreja escribía desde México, porque estaba en México ya cuando él estaba reclamando los derechos, y utilizaba el periódico La Tarde con Alfonso García Ramos de director, era respondido por Elfidio Alonso desde el periódico El Día como redactor jefe. Esa parte yo creo que es muy interesante ver cómo estos dos pequeños periódicos en Tenerife eran rivales. A mí me parece esa parte muy interesante de la prensa. Sí, bueno, de hecho, además, Elfidio Alonso tenía un papel importante porque trabajó en el Día, y fue, yo creo que la relación que se ve ahí, por eso, entre los medios de comunicación y el grupo es muy, muy importante, y en ese sentido está muy bien reflejado. No sé si hay otra pregunta. Yo quería preguntar, si sabes qué ha dicho Elfidio Alonso, el padre del libro. Porque no aparece, no aparece. Lo que pasa es que el problema es que ya di la seña y Tinerfe ya dio la seña y tal, pero no quiero evitar el tema. En lo que sube la música, como no podía ser menos, yo llamé a Elfidio Alonso desde mi trabajo el día antes que saliera el libro, y se lo dije: Elfidio, va a salir este libro. Y me dijo: Gonzalo, tú sabes que yo siempre he sido un defensor de la libertad de expresión, adelante. Y ahí está. Queridos líderes de alcalde y compañeros de corporación, queridos autores de este maravilloso libro que nos ha relatado también la magnífica análisis, donde ya nos tienen intrigados para leerlo, y que seguro que después les haremos más preguntas de leerlo. Wimar tiene suerte de acoger este libro, que mejor manera de hacerlo que con música tradicional y con música folclórica. Gonzalo, que es el máximo, uno de los máximos exponentes de los sabateños, muchísimas gracias por haber elegido nuestro municipio también, que es tu casa. Gracias a Francisco. Qué mejor manera de despedirnos con esta música. Buenas noches. Antes que nada,
somos la Guanchería, Asociación Cultural de Guanchería del norte de la isla, y todo lo que hacemos nosotros es folclore de tambor. Estamos muy agradecidos de estar esta noche aquí, sobre todo por esa confianza de que nosotros estemos en un acto que consideramos tan importante como la presentación de un libro de uno de los grupos emblemáticos de Canarias, grupo de donde hemos nacido pues muchos de los grupos que estamos en Canarias hoy en día. Entre ellos posiblemente mucho tiene que ver el nuestro también. De verdad, Gonzalo, que es con quien tengo, pues ya tenemos una amistad de unas cosas que hicimos precisamente en actos de gente muy querida, fallecida del grupo Los Sabandeños, fue cuando nos conocimos, pues a partir de ahí pues nació conocernos y nace el que él, repito, confía en nosotros para estar hoy aquí. Vamos a hacer unos cuantos temas del folclore de tambor y nos hemos encontrado ya con un problema, que tenemos dos soluciones, hay dos vías de solución. Uno, el grupo es muy grande, somos muchos, las ropas vuelan mucho, las faldas esas de telar, entonces tenemos dos soluciones. O partimos el grupo, un tramo baila aquí, otro tramo baila allá, o la otra solución es que todos ustedes se van y cuando termine les decimos que entren para aplaudir. Entonces, como la segunda es difícil, sobre todo para estar levantándose y demás, pues entonces lo hemos hecho así, por eso ven esta distribución un poco extraña para el baile. Yo creo que les va a gustar igual. Vamos a arrancar con un tajaraste de la zona norte de la isla, cantado, bailado, girado, y vamos a ver si les gusta, y nos animamos un poquito.
folclore de tambor de la isla de Tenerife. Bueno, vamos ahora a hacer un tema que está muy relacionado con los sabandeños. Ellos lo hicieron famoso, el tambor de sequía, famoso en la voz, sobre todo del fallecido el amigo Manolo Mena, que fue el que le hicimos nosotros el homenaje cuando hablamos con Gonzalo, se lo hicimos en la sala Eduardo Poble de la Rotava. Y bueno, teníamos ese tema ahí medio preparado de los sabandeños, aquel día lo preparamos mejor, lo hemos dejado, siempre ha gustado, y es una adaptación, evidentemente, que hacemos nosotros con tambores a ese tema, que fue famoso y todos lo conocemos por las voces precisamente de los sabandeños. Vamos a ver si les gusta.
Pero como los aplausos te gustó, ¿no? No es lo mismo, pero con los tamborcitos llega. Yo le veo la cara, la sonrisa, no estoy viendo que llega. Bueno, vuelve el baile, vamos a hacer una pieza gomera, ya que estamos hablando un poquito del tambor de sequía, la gomera. Vamos a hacer el Santo Domingo, ya una pieza más común, los chicos van a bailar y hacemos un Santo Domingo gomero. Después acabaremos con el tango guanchero, a no ser que ustedes se pongan de pesados otra y otra. Que entonces tenemos una preparada para hacerlos cantar a ustedes también. Así que piénsenselo bien. Vamos allá, Santo Domingo gomero. Estoy cantando en algo, ustedes no se rían ni nada, porque se va a notar. Entonces, repetí una estrofa, se echaron todas a reír y digo, no, me van a cortar como el 1, 2, 3, está repetida. No se rían cuando uno se equivoca, ¿no? Nada, solamente fue una repetición de estrofa. Bueno, vamos a cerrar con el tango guanchero, que nosotros lo tenemos recogido, a mí me da un poco miedo la palabra esa de investigar, recoger. Al final y al cabo, el folclore son cosas que nos llegan de nuestros mayores y ya está, ¿no? Entonces, bueno, en este caso le ha llegado a uno de nuestros mayores, que es el que tengo yo aquí a mi derecha, que es Salazar, no es que sea mayor, pero mayor del grupo sí. Fue componente del famoso grupo de coros y danzas de la Orotava, y allá por los años 50, 60, pues de los mayores de la zona de la Florida, recogieron el tango guanchero, este tango que lo vamos a hacer nosotros tal cual lo bailaban y tal cual se tocaba por aquel entonces, según él lo recuerda. Hay muchos más tangos guancheros, porque yo siempre digo que en esto del folclore nadie tiene la verdad absoluta. A lo mejor en la Florida se hacía de una manera, en Buenavista de otra y en Garachico de otra. Y el de Garachico dirá, no, es que ese no es. Y el de arriba dice, no, es que el otro no es. No, todos son, porque eso es folclore, todos son. Y de hecho, a lo mejor hasta en la misma Florida, el grupo de la esquina arriba lo hace de una manera y la familia abajo lo hace de otra. Y el folclore siempre ha sido eso. Lo que nos llega, hacemos. Y muchas veces lo evolucionamos, lo cambiamos. El folclore, la música de la calle. Así que vamos con el tango guanchero. Será la última si ustedes no se ponen otra. Y a Gonzalo, yo le voy a decir a Gonzalo, voy a aprovechar ahora que no me oye nadie, así que entre él y yo, que no me oye nadie, como dijo que va a presentar los discos en el libro en Madrid y todo eso,
Coño, se me ocurrió, joder, qué bonito quedaría la guanchería en Madrid. Allí ahora que hay un rey nuevo y todo lo mismo, pasamos ahí una presentación. Es broma, Gonzalo, es broma. No iríamos de ninguna manera. Bueno, vamos allá. Tango guanchero. Y además un tema que hizo famoso también los sabanderos. ¿Se acuerdan famoso Ulpalajal, Papá María, Ulpalajal para que viene el día? Bueno, pues lo vamos a cantar todos. Venga, nosotros le ponemos la música, los solos y los coros lo hacemos todos juntos. ¿Les parece? Venga, vamos. Era una broma, yo sí me esperaba que iba a decir algo. Yo se lo dije a ellos, que tú quieres ver que les hago que me digan otra. ¡Vamos allá! Tengo una vez
Nada, simplemente agradecerles a Guanapay y a Guanchería que hayan venido, y reitero desinteresadamente, y a ambos grupos darle un libro para que lo guarden en su local de ensayo. Muchas gracias.